Soy Tanky Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Bueno, levántense que van a reaccionar a otro Tanjiro, así que prepárense. Tomioka, serio, hace rato que no lo veíamos, hasta polvo me salió en la silla. Inosuke, riendo fuerte, jaja. Sí, eso es verdad, pero vamos a ver a mi compa Tanjiro. Sanemi, riendo con una sonrisa gradeada, sí, vamos a verlo otra vez. Después de lo último que vimos, me dejó una sensación rara. Obanari, mirando cómo la pantalla se enciende, a mí también me pasó lo mismo, algo no estaba normal. Mitsuri, con curiosidad, ¿será otro Tanjiro fuerte, o uno más oscuro? Yo, sonriendo mientras la luz ilumina la sala, este, no es exactamente el que conocen. Así que abran bien los ojos. La pantalla comienza a brillar intensamente. Tenma, ¿verdad? El mundo es hermoso. Mira, ahí está, lleno de luz. Hay una villa en ese lugar, ¿verdad? Donde las personas viven juntas, sufren, pero también son felices. Aquellos que... Tomioka, mirando fijamente la pantalla, no me digas que ese sujeto es Tanjiro. En la pantalla aparece una figura con porte elegante, mirada tranquila pero dominante, muy diferente al chico amable que conocen. El patrón, con voz serena, vaya sabias palabras, claro que el mundo es hermoso, teniendo en cuenta sus defectos. Mirando directamente a Muzan Kibutsuji. Muzan, frunciendo el ceño, oigan a este, ¿no respeta? Sanemi, chasqueando la lengua, ese no es el Tanjiro llorón que conocemos, esa mirada es distinta. Obanari, no baja la cabeza ante Muzan, eso ya dice mucho. Inosuke, golpeando el aire, ja. Si ese es mi compa, entonces evolucionó. Tomioka, serio, no, hay algo diferente. Esa calma no es ingenuidad, es convicción. Muzan, cuidado con tus palabras, chico, estos sujetos no respetan que uno es el rey demonio. portan alguna armadura de oro deben de cuidar. Cuando se presente el peligro en la guerra santa deben de prestar su fuerza y la vida de Atena, por sobre todo velar su bienestar. Pero parece que para él es más importante solo meditar, al grado que algunos de ellos dudaban de él, sobre todo porque no habían visto. Nadie conoció su presencia, por eso pensaban que era un traidor enemigo. Mas no imaginaron hasta ese fatídico día serían testigos de la gran voluntad de Asmita de Virgo. Shinobu, confundida y ligeramente sonrojada, Admita de Virgo. Entonces así se llama Tanjiro en este mundo, Inosuke. Admita. Eso suena a Dios o algo así. Tomioka, serio, no suena como ve como un sujeto normal, mira esa aura, Douma, riendo suavemente, así que no creyeron en él solo porque meditaba, típico de los humanos. Ven algo inusual y lo toman por debilidad. Shinobu, recuperando la compostura, la meditación no es debilidad, es control. Si ese Tanjiro la domina, significa que su mente es más fuerte que la mayoría. Sanemi, cruzándose de brazos, TCH, pero ese nombre no es casualidad. Virgo, suena a constelación. Yo, sí, porque Tanjiro en ese universo, en ese momento era el más fuerte, por eso mantenía meditando. Obanari. Eso explica esa calma frente a Muzan. Muzan Kibutsuji, sonriendo con frialdad, medita todo lo que quiera, al final, todos sangran. Tomioka, en voz baja, no está meditando para escapar, está preparándose. Douma, sonriendo más amplio, esto se pone interesante. Cuando el tranquilo decide levantarse, suele ser tarde para los demás. Le hace saber que este mundo siente dolor. Volver a ver que no existe el amor. Quizás se destenga razón
corazón y encontremos total salvación en la muerte. Le quita los 5 sentidos a Tenma, amenaza con matar a Sasha. Gyomei, juntando las manos con solemnidad, vaya, qué pensamientos tiene ese Tanjiro. Incluso habló con el dios Hades y dijo que la única salvación llega cuando aceptamos nuestra muerte. Inosuke habló con un dios del inframundo. Eso ya es otro nivel. Gyoko, con una sonrisa torcida, vaya, sí que es interesante. En este universo tiene un concepto de la vida bastante inusual. Tomioka, serio, no suena como alguien que teme morir, suena como alguien que ya lo entendió. Shinobu, pensativa, aceptar la muerte no es desearla, es comprender su lugar en el ciclo. Yo, explicando, en ese mundo, cuando se menciona a Hades, no es solo como dios del inframundo, representa la verdad inevitable. Todos deben enfrentar el final. Este Tanjiro no ve la muerte como castigo, sino como liberación del sufrimiento cuando el ciclo se cumple. Por eso puede hablar de ella sin miedo. Sanemi. TCH, eso no es debilidad. Eso es alguien que ya hizo las paces con lo inevitable. Obanai. Y alguien que no teme morir, es el más difícil de quebrar. Gyomei. En voz baja, un guerrero que entiende la muerte, pelea con pureza. Sé que despierta el séptimo sentido, el Pegaso lo ataca con temple. Más una ilusión es la que provocaba este santo de oro que todo lo puede. Buscando su camino hacia la verdad, no entiende, no comprende tanto dolor y caos. Vale la pena ayudar a este mundo que está sumido en la oscuridad. De sus creencias no se arrepentirá, raza contra cualquiera está meditado. Al más cercano a Dios no le importó entregar su vida por la paz de la humanidad. Mitsuri, sorprendida. Espera, ¿acaba de decir el más cercano a Dios? ¿A qué se refieren? El patrón Kagaya, con calma, y también dijo que se sacrificó por la humanidad. Rengoku, sonriendo fuerte, eso ya no suena como un simple espadachín. Shinobu, pensativa, el más cercano a Dios, puede referirse a alguien que trascendió los límites humanos. Yo, explicando, en ese contexto no significa que sea literalmente un dios. Se refiere a alguien cuya pureza de intención y poder espiritual lo elevan por encima del resto. En muchas historias, el que se sacrifica por la humanidad es visto como el más cercano a lo divino, porque renuncia a sí mismo por los demás. Sanemi. TCH, morir por otros no te hace Dios. Gyomei, con serenidad, pero sí te acerca a la compasión suprema. Antendu. Entonces este Tanjiro no busca gloria, busca redención colectiva. Mitsuri. Eso es muy hermoso. Debes ser un dios y reencarnas en sufrimiento, recordando a Atena de pequeña cuando esta le dijo que parece ser que aunque no puedas ver no te sientes contento. Si nos duele, si me duele significa que estoy bien. Y él se fue directo con Atena para despedirse. Es demasiado emocional y torpe, me parece un chiste. Pero hey, el chico tiene gran humanidad, corazón imbatible. Lamento que a veces he sido tan rudo contigo, mas ya debo irme. Shinobu, frunciendo el ceño. Espera un segundo, ¿por qué se está despidiendo de Atena? Gyutaro, ladeando la cabeza, sí, eso parece más una despedida definitiva. Como si se fuera y no volviera más. Daki. No, esa no es una despedida común. Tomioka, serio, es la calma de alguien que ya tomó una decisión. Yo, explicando, se despide porque sabe que lo que va a hacer no tiene retorno. Cuando alguien acepta un sacrificio absoluto, primero hace las paces con quienes lo guiaron. Atena, como símbolo de sabiduría y estrategia, representa la guía espiritual que lo acompañó. Pero ahora él decidió actuar por voluntad propia. El patrón, bajando la mirada, entonces no es que huya, es que eligió cargar con algo que lo va a consumir. Gyutaro. Eso sí es raro. Un humano que se va sin miedo. Gyomei, en voz baja, cuando alguien se despide con esa paz, significa que ya aceptó su final. Después de hablar con Doko de Libra, se dirigió a su misión suicida. Barrió el suelo con una fuerza inmedida, capaz de provocar 1000 ondas expansivas. La inmortalidad en espectros, ventajas la que tienen ellos de... Akaza, con una sonrisa feroz, eso sí es un guerrero de verdad, va a la misión sin importar arriesgar su vida. Douma, abriendo el abanico con diversión, vaya miren eso, hace volar a todos con solo levantar un dedo. Eso sí es poder en bruto. Sanemi. TCH, eso no es fuerza física. Es dominio absoluto. Tomioka, serio, ni siquiera parece esforzarse. Shinobu, observando con atención, no hay rabia en su expresión, solo control perfecto. Yo, explicando, eso no es un ataque común.
Es control de energía a un nivel tan alto que el entorno reacciona antes de que él actúe completamente. Cuando alguien alcanza ese estado, no necesita movimientos exagerados. Un gesto mínimo basta. Gyomei. Poder sin descontrol, eso es verdadera maestría. Akaza. Riendo bajo, me gusta, alguien que pelea con todo sin perder la calma. Douma. Sonriendo ampliamente, ahora qué emocionante. Un humano que parece divino, eso sí es entretenimiento de calidad. Más se pone a rezar porque aquellos frutos ocupan un cosmos brutal. Y usted daría su vida para que algún día la humanidad pueda ganar. Pero no sin antes ver el mundo con sus ojos de verdad. Busca. Gyoko. Riendo fuerte. Oye, es cierto, desde el principio estaba con los ojos cerrados. Mitsuri. Sonrojada, qué hermosos ojos tiene Tanjiro, Sanemi. TCH, pelear con los ojos cerrados y aún así dominar el campo, eso ya es otro nivel. Tomioka. Serio, no los tenía cerrados por debilidad, estaba concentrando todo. Shinobu. Sonriendo levemente, cuando alguien puede percibir sin mirar, significa que su mente ya superó lo físico. Yo. Explicando, exacto. Mantener los ojos cerrados simboliza que no depende solo de la vista. Está leyendo la energía, la intención, el entorno. Postdata me inventé esto, Gyomei. Un guerrero que primero escucha el mundo antes de actuar, es peligroso. Akaza. Sonriendo con emoción, me agrada, alguien así vale la pena enfrentar. Douma. Con una risa suave, ahora y encima es atractivo. Eso sí que es un paquete completo. Mitsuri sigue mirando la pantalla, completamente embobada. Su camino hacia la verdad, no entiende, no comprende tanto dolor y caos. Vale la pena ayudar a este mundo que está sumido en la oscuridad. De sus creencias no se arrepentirá, raza contra cualquiera está meditado. Al más cercano a Dios no le importó entregar su vida por la paz de la humanidad. Rengoku. Con voz firme y brillante, claro que sí. Vale la pena sacrificarse por la humanidad, aunque esté consumida por el mal. Esa es la voluntad de un verdadero guerrero. Douma. Sonriendo con burla, qué idea tan estúpida, pero bueno, ¿qué más se puede esperar de los humanos? Sanemi. Chasqueando la lengua, TCH, siempre hablando como si estuvieras por encima de todos. Gyomei. Con serenidad, el sacrificio no es estupidez, es elección. Tomioka. Y elegir proteger, incluso cuando el mundo es cruel, requiere más fuerza que destruirlo. Mitsuri. Haciendo un pequeño puchero, ¿ya se acabó? Yo quería seguir viendo, Shinobu. Sonriendo suavemente, eso significa que logró atraparte. Yo. Con una leve sonrisa, las mejores historias no terminan cuando se apaga la pantalla, continúan aquí. Y este Tanjiro, dejó claro que la fuerza no siempre es odio. A veces es decisión. Y bueno, vayan a sus habitaciones ahora que descanse y bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Dale like y suscríbete para más vídeos y no nos volvemos a ver. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, adiós.